Buenas noches, bienvenidos todos. Son las 22 horas y estamos en vivo. ¡Qué contraste! Ganó Javier Milei en la Argentina y empezó a perder poder Daniel Noboa en el Ecuador. ¿O no? O la alianza de gobernabilidad que ha hecho está muy bien y no es una ingenuidad. Sobre Milei le vamos a pedir a nuestros invitados, aunque no estaba ese tema programado, una opinión apenas empecemos. Y sobre lo otro, van a ver ustedes cómo terminaron de configurarse las comisiones. Hoy van a poner atención a las intervenciones que tuvieron Henry Kronfle, Vicente Tayano, Viviana Veloz, a una definición que acaba de hacer hace pocos instantes Mónica Palacios, a lo que dijo el presidente respecto a un zángano que maneja el país desde Bélgica a otro que se pasa más en Miami, en el Ecuador, y una señora que desde Washington controla asambleístas. Es decir, la temperatura política en el Ecuador en estos 4 próximos días subió, mientras que bajó la de Argentina. Milei tuvo un discurso de estadista, sereno, controlado, con el único grito de ¡viva la libertad, carajo!, al final. No reiteró la dolarización, sí la vocación por el cambio y se dirigió principalmente a su electorado. Bueno, de eso nos ocuparemos mañana. Ahora veamos lo que está pasando aquí. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bienvenidos. La nueva correlación de fuerzas en el país es el tema que vamos a analizar esta noche. Me olvidé de mencionar a nuestros invitados al comenzar. Son el doctor Carlos Gijón, director de La República, Irene Vélez Froman, quien es articulista de Expreso. ¿Y tú eres politóloga? Claro, sí. ¿Verdad? Además, sí, eso. Sí. Por eso es que soy articulista en el Expreso. Por eso no es al revés. Y el doctor Polibio Córdoba, director de Sedatos, que nos proporcionará hoy unos datos muy reveladores sobre el estado en que se entrega el país. Les anticipo algo, el problema principal del Ecuador, que era y sigue siendo seguridad, se disparó a un 45%. Pero estamos en Facebook y YouTube por ver a su manera. Extreme TV Cable, canal 15 de Vito TVO o 709 del mismo canal en alta definición Vito TVO. DirecTV es 194, canal 9, Manavisión, solo en Manaví, señal abierta. En estas dos cableras y en todas las demás. Si tienen algún problema, por RTU, DirecTV 177, CNT 12, TV Cable 69, Claro TV 30, Cable Unión 909. En radio, 101.3 FM, Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. 89.3 FM, Candela con K en Manaví. 89.3 FM en Riobamba, La Bonita, el centro del país. Para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y 94.5 FM, Radio La Única, FM, Quito, Pichincha. Lorena Ochoa, gracias por trabajar los domingos. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. Y buenas noches con todos los que nos ven y nos escuchan. Para entrar en contexto respecto a las elecciones de hoy en Argentina, ganadas por Javier Milei, reproduciremos simplemente un fragmento de su discurso y aceptación, recordándoles que mañana trataremos este tema durante todo el programa. Quiero decirle a todos los argentinos que hoy comienza el fin de la decadencia argentina. Hoy empezamos a dar vuelta a la página de nuestra historia y volvemos a retomar el camino que nunca deberíamos haber perdido. Hoy se termina el modelo empobrecedor del Estado omnipresente, que solo beneficia a algunos mientras la mayoría de los argentinos sufren. Hoy se termina la idea de que el Estado es un botín a repartirse entre los políticos y sus amigos. Hoy se termina esa visión de que los victimarios son las víctimas y las víctimas los victimarios. Hoy retomamos el camino que hizo grande este país. Hoy volvemos a abrazar las ideas, la libertad. Quiero ser muy claro con algo. El modelo de la decadencia ha llegado a su fin.
no hay vuelta atrás. Los resultados de este modelo están a la vista de todos. De ser el país más rico del mundo, hoy somos 130. La mitad de los argentinos son pobres y el 10% es indigente. Basta del modelo empobrecedor de la casta. Hoy volvemos a abrazar el modelo de la libertad para volver a ser una potencia mundial. Bien. Su primera reacción, Irene Vélez Froman. A ver, en general creo que esto es, primero que nada, buenas noches y gracias Buenas por la noches, invitación. Sobre todo, sobre Milei, quisiera decir que esto es el producto de una estrategia. Aquí también lo hablaron y bastante, que Milei, para poder ganar en esta segunda vuelta, tenía que dejar de ser un poco quien era él. En otras palabras, ya tenía el voto extremo y tenía que de alguna forma llamar a un voto más moderado. Y eso es lo que se ha hecho. Nosotros tal vez desde afuera estábamos diciendo, bueno, ya hay un punto que tal vez ya no se lo reconoce. En el debate dijeron, no, ¿dónde está él? Se lo ve asustado, se lo ve, por ejemplo, minimizado ante el otro, y sin embargo probablemente eso fue parte de la estrategia, de mostrárselo como alguien que no era una amenaza, y eso es lo que vemos ahora, una persona que logró captar de una manera mucho más diferenciada entre él y la oposición de la que tuvimos aquí en el Ecuador. Eso me llamó la atención. No son 3 puntos, no son 4, son 11 puntos de diferencia. Logró captar a un voto probablemente que sí quería un cambio, y recordemos que Massa, también esto es producto de unas elecciones que escogen probablemente al peor candidato que se podía escoger. Peor candidato que ganó el debate, pero perdió las elecciones. O ganó el debate fue una percepción de nosotros, de las élites, típico. No, en la Argentina la mayoría opinó igual. ¿Por qué aquello no incidió en el resultado? Lo exploraremos a fondo mañana, pero quiero el criterio preliminar también del doctor Carlos Gijón, director de la República. Bienvenido. Argentina es una nación que tiene en este momento 150% de inflación. Cuando Macri llegó a 30% de inflación, dijeron que era totalmente ineficaz y Macri perdió la reelección por la inflación. Bueno, era bastante lógico, bastante natural que un político, que además es el ministro de Economía, conduce a su país por el barranco, a un fracaso total de la economía. 150% de inflación, una devaluación brutal. Y entonces el empobrecimiento de los ciudadanos, que cuando van al supermercado ni siquiera encuentran comida, porque eso es lo que está ocurriendo en este momento en Buenos Aires. Es difícil encontrar alimentación. Entonces además de cambiar el discurso, aquí hay una base real, una base de empobrecimiento de la sociedad argentina muy fuerte por un modelo que privilegia los subsidios. Y entonces se tenía que, cuando Milei decía que iba a quitar los subsidios o que iba a reducir los subsidios, a eliminar los subsidios, la gente decía, bueno, puede perder las elecciones, es demasiado radical. Pero esa es la propuesta de Milei. Madurez y sabiduría en el pueblo. Sus respuestas me dejan más preguntas que solo haré mañana, pero gracias. Son muy provocativas y distintas. Polibio Córdoba, buenas noches, bienvenido. Le dije que no estaba programado este tema, pero no quiero perder su opinión y no le voy a preguntar de las encuestadoras, sino su visión respecto a lo que pasó allá. Un saludo a los compañeros de este importantísimo y muy interesante programa. Pues sí, algo que en los últimos días se puso como en discusión, ¿no? No se sabía cuál mismo era el triunfador. Y bueno, yo vi tan pronto pues dieron los datos que había una diferencia muy grande. Y lo importante y lo interesante fue que el perdedor pues simplemente lo que hizo fue ya aceptar el triunfo del candidato y opositor a él, y eso yo creo que fue una cuestión muy positiva a nivel nacional y también mundial. Gracias. Muy amable, doctor. Ya vamos a entrar en lo nuestro. A propósito, las encuestas que referiré hoy tienen una ficha técnica que mencionaré también. Voy a tratar de ellas 6 temas. ¿Cómo está el riesgo país? La deuda externa con relación al PIB, la aprobación de presidentes de la República cuando han salido, cómo va la situación general del Ecuador en vuelo un mal rumbo, el ánimo del país con miras hacia el futuro. Híjole, y me dicen que no me lleve los dedos a la lengua, pues que esta cosa aquí no funciona. La aprobación de la Asamblea Nacional y
los principales problemas del país. Ahora sí, vamos al tema de hoy, Lorena. Así es, Carlos, entremos en materia sobre la nueva correlación de fuerzas políticas en el Ecuador, partiendo de cómo definió el nuevo presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, cuáles serán sus tareas y prioridades. La nueva política es transformar la manera de ejercer el poder, restaurando la confianza en todas las instituciones. Nos comprometemos a utilizar todas las herramientas legales y constitucionales para revertir este terrible escenario, respetando las demás funciones del Estado y trabajando coordinadamente con cada una de ellas. Este compromiso no incluye y jamás puede incluir la intervención en asuntos que competen exclusivamente a la función judicial, porque no se debe politizar la justicia ni judicializar la política. A los proyectos económicos del Ejecutivo les daremos la celeridad que ameritan, lo propio con los que están listos para segundo debate y aquellos que vengan priorizados de las diferentes bancadas legislativas. En cuanto a la muerte cruzada, a ella le debemos que hayamos vuelto los que el pueblo ha querido y que al fin se vaya para no volver el responsable del desgobierno que vive el Ecuador. Ya van a ver lo que aquel que se va dijo hoy, lo citaremos al final del programa, lo referí en algo al comenzar. ¿Cómo se materializó esto? La segunda vicepresidencia no fue para ADN, fue para el correísmo. La tercera vicepresidencia fue para un elemento de ADN que provenía de la ID y del correísmo y que era cuestionado por Diezmos, Ekener, Ricalde. Y lo más importante, lo de las comisiones hoy, 6 de 11 van a ser o están ya presididas por correístas, entre ellas las de justicia y la de fiscalización. En la de fiscalización tienen 4 elementos de ese partido, con uno solo logran mayoría. Los otros 2 son de Centro Democrático, uno y el otro es uno de Actuemos, para que vea si lo pueden persuadir o no. Eso para no hablar del PSC, que dijo que no propiciaría impunidad ni tampoco impulsaría el juicio a la fiscal. Y vean cómo quedó compuesta la Comisión de Justicia. Presidente Fernando Cedeño, Revolución Ciudadana. Vicepresidenta María Fernanda Araujo, de ADN. Y luego están, tengo aquí los users, disculpen si no sé exactamente los nombres, muchos son nuevos. Jara Hein Lawyer, este es de Construye. Viviana Veloz de RC, Sixto Parra Tobar de RC, José Agualazaca de RC, H. Bosque, RC, Roberto Cerda Tapuy, PSC, Vicente Atayano, PSC, Carlos Rodríguez Riofrío, con algo así, si se puede, era, ¿cómo es? No sé cuánto si se puede. Doctor Gijón, con estos antecedentes, ¿cómo ve la correlación de fuerzas políticas, ya más que en la Asamblea, que están, creo que bastante claras, en el país? Bienvenido. Me llamó la atención cuando vi que obtuvieron hoy día las comisiones con 114 votos. O sea, es una mayoría total, casi unánime. Y en paquete. Y eso me hace preguntar para qué necesitaba el presidente Noboa la alianza con el correísmo. Si podía tener a todos los otros votos. O sea, él no necesitaba la integración de la comisión, de las comisiones como son integrados, puesto que tenía los otros votos. Los tiene porque ya consiguió los 2 bloques determinantes, pues. Consiguió a Construye y al PSC, entonces los otros que van a quedarse solitarios. Solo Construye hace ese papel. Algo querrán decir y algo querrán arañar del pastel. Pero los han excluido a todos. Por ahora, en esta comisión de justicia acá les dan un puesto, pero los dejan fuera de toda mayoría, pues. Pero es que la culpa es de Construye, que se dividió. Si fueran 29, quizá tendrían otro peso. Lo que yo estoy hablando es que es evidente que el presidente Noboa podía conseguir una mayoría, según los resultados que estamos viendo, sin el correísmo. Porque ahí están, el PSC, ahí están los votos. Va a estar con la mayoría de Daniel Noboa, pero cuando las coincidencias era del PSC una realidad posible. Correísmo son enormes. Del Partido Social Cristiano. Correísmo, son enormes las coincidencias, salvo en estos temas que dicen impunidad y fiscal. Pero podía hacer una mayoría con el presidente Noboa. O sea, no quiso. No quiso. No supo.
no quiso. O María Paula Romo es la responsable de esta vaina, como ya va a ver que dice más adelante. ¿Pero qué Guillermo tiene que Lazo. ver María Paula Romo en esto? Que ella maneja desde Washington su bloque, pues que es el segundo bloque más numeroso. ¿Pero qué tiene? No lo entiendo. Que no logró cohesionarlo y permitió que se divida. Entonces quedaron igual con el PSC, que tenía el tercer bloque. Construye, se divide por acción del gobierno. El gobierno se empieza a reunir con los asambleístas de Construye, no con Construye como un partido, sino que empieza a llamar uno a uno y les divide el bloque. No es que el bloque se divide solo. Eso pone todo más claro. Es decir, el bloque gobierno no quiso hacer una mayoría con el sector no correísta. No es que no solamente pudo, no quiso. Ok, está claro. No quiso. ¿Cómo ve usted esta alineación de fuerzas en la Asamblea y su repercusión nacional directa? Bueno, la verdad es que yo mientras oía a todos el presidente, vicepresidente, asambleísta, solamente pensaba, se llega a romper como Henry Kronfler le puso, creo que le puso acuerdo, no, me sorprende cuando utilizan eso en los discursos, acuerdo, diga pacto. Bueno, está bien, lo quieren disfrazar un poco, pero leía todas estas personas que van a participar en estas comisiones y lo único que pensaba es, se llega a romper el pacto y me imagino la cantidad de ministros que van a pasar por cualquiera de estas comisiones a un juicio político. ¿Por qué habría de romperse el pacto si ya...? No, solamente ya, no entiendo que se vaya a romper, probablemente... Usted habló de esa hipótesis, si ya el correísmo pataleando y todo no estaba de acuerdo, hoy día confrontó, para decirlo suave, porque no lo muchacheó, Correa a Nebot, a su aliado en la Asamblea. Ya vamos a citar el tuit en breve. Pero ellos van contra la fiscal por otro lado. Están haciendo lo que quieren y obteniendo más de lo que se imaginan en la Asamblea. ¿Por qué habría de romperse el pacto? No se va a romper el pacto, es que esto es lo que quiero decir. ¿Por qué menciona esa hipótesis? ¿Por qué podría pasar? No, lo contrario. Ya ahora que están enquistados, es lo que quiero decir, ya no hay cómo poderse salir del pacto. Me explico. Ahora que ya hay una mayoría absoluta, especialmente en las comisiones más importantes, creo que el gobierno en este momento, utilizando las expresiones que utilizó Carlos en el del día a la noche, sabe que se siente probablemente como rehén de ahorita en la Asamblea, porque si llegara a romperse en algún momento hay una mayoría y eso para mí significa juicio político a ministro de Energía, Veamos ministro del otro de lado. Ambiente y demás. Ellos van a usar esta mayoría para sacar adelante la consulta, aunque no la tienen que aprobar ellos, para sacar adelante sus proyectos económicos de emergencia y como le han dicho, salvo el correísmo, aunque no lo ha incluido en el acuerdo, pero por debajo siempre está, que no van a impulsar la impunidad ni el juicio de la fiscal. ¿Cuál es el problema para Daniel Noboa? Le han dado lo que él quería. Sí, hasta el momento le han dado lo que él quería. Hasta Correcto, tiene no le han dado gobernabilidad, nada. Pero no. ¿Pero qué es lo que le han dado? Pero esperemos. Una mayoría que va a aprobar todo lo que él Correcto. mande en la línea de Henry, ellos en a ver, principio. Todavía Henry no sabemos Kronfler, si va a aprobar. Pero ya Henry Kronfler lo acaba de decir cuando dijo vamos a tratar con celeridad los proyectos de ley económica que son tan importantes para el país. Es un saludo a la bandera. Ya está claro que van a ser aprobados. Hasta que no estén los votos no sabremos. Ok, no, eso sí es verdad. ¿Ya? Y ya va a ver usted la conclusión que saque el programa esta noche cuando la lea Lorena Ochoa. El tiempo se me vuela con ustedes. Hoy no podemos hacer hora y media, qué pena. Miren, acaba de concluir datos de esta encuesta. Hogares en 34 ciudades, regiones Sierra, Costa y Amazonía, áreas urbanas y rurales. Entrevista directa a 2.372 personas mayores de 16 años, por género y nivel socioeconómico, con localización georreferenciada. Sistema de procesamiento Big Data, Double Blue, Survey to Go, la tuya. No sé qué significa. Nivel de confianza 95%, margen de error probable más menos 2.4%. 17, 18 y 19 de diciembre. De noviembre. 17, 18 y 19 de noviembre. Ok, y quiero comenzar con estos primeros dos datos. ¿Qué reflejan esto sobre la gobernabilidad, doctor Polibio Córdoba, y cómo repercute en la correlación de fuerzas del país? Riesgo país está en 2.035 puntos. Y ahí ven ustedes la evolución. 1. Y deuda externa, su correlación respecto al PIB. Ven la evolución de este indicador desde 1972 hasta ahora. Veamos el periodo de Guillermo Lazo, la recibió en 58.6, está en 55.4 y ahora es 48.9%. Si no me equivoco, la cifra es de 59 mil millones de dólares. Ok.
¿Qué tienen que ver estos dos elementos con lo que estamos analizando, la correlación de nuevas fuerzas políticas, doctor? Es realmente una situación que a la población no creo que le guste mucho, que nuevamente la Asamblea pues está en una situación tal que preocupa más que nada a la población, porque no parece que va a haber, ojalá no sea así, la integración de los poderes del Estado, en este caso, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, para que las cosas marchen. Un asunto que también mencionó lo de la inversión extranjera. Yo recuerdo en el año 21 hicimos un seminario en Estados Unidos con nuestra organización que tenemos allá, y logramos tener en varios días de seminario un conocimiento de las empresas de allá que estaban abiertas a la inversión extranjera al Ecuador, ¿no? Se llegó incluso a estimar que superaban los $3.000 millones, las que podían venir al Ecuador como inversión extranjera directa. Ahora, doctor, el riesgo país, el riesgo país es evidente que lo disparó Daniel Noboa con su advertencia de que o le prestaban plata o podíamos caer en default en 2 o 3 años, primero. Pero el manejo de la deuda ha bajado la relación de deuda con relación al PIB nuestro, que está por $115.000 millones. ¿Eso le deja mayor gobernabilidad o no? Pues mire, el hecho de que sea una deuda externa prácticamente de casi 50% de lo que es el Producto Interno Bruto, eso es bastante alto, ¿no? Y sobre todo los compromisos de pago, que tiene, no solamente con el exterior, sino también, sobre todo, con organismos del interior, con la deuda total, hace que entonces, pues, la situación no se va a dar fácil, ¿no? Ahora, frente a esas urgencias, doctor, ¿hace bien él en el tipo de mayoría que ha armado con las comisiones como se han distribuido? Pero mire, lo que más se espera es de que la Asamblea Nacional, o sea con cualquier fuerza que esté política manejándola, pues se una al gobierno o se una a las fuerzas que necesitan, también al sector privado, que se necesita para poder enfrentar la situación difícil que tiene el país. Ya, de la configuración que usted ve, ¿cree que procederán así? Yo tengo mi duda, yo tengo mucha duda sobre eso. ¿Por qué? Hay por debajo hay el interés que no solamente está en el próximo mes, sino en el próximo año 2025 para las próximas elecciones. Ok, eso es clave. Ok, antes de eso, ya vuelvo con usted. Antes de eso, un elemento adicional, Lorena. En su discurso ante la Asamblea, la primera vicepresidenta Viviana Veloz, perteneciente al correísmo, fue enfática en que no necesitan aquiescencia ni del gobierno, de otros sectores, de otros poderes, ni de legisladores para fiscalizar como a ellos les parezca. Y espero que el nuevo presidente Daniel Noboa asuma que gobernar es igualar a los ciudadanos, es darles oportunidades de empleo y emprendimiento. Se debe recuperar la autoridad del Estado y con la Constitución y la ley enfrentar a los criminales que trafican droga y dolor, pero también a los que lavan esos pestilentes capitales en los elegantes pasillos del sistema financiero. También debo decir que tampoco aceptamos que debamos tener autorización o la aquiescencia de ninguna otra fuerza política u otro poder del Estado para fiscalizar. La fiscalización jamás para entorpecer, sino como un mecanismo democrático que impida, por ejemplo, abusos de una Contraloría que utiliza sus informes como mecanismo de enriquecimiento inmoral o de presión política, o a una Fiscalía que utiliza sus potestades selectivamente, arbitraria con unos y condescendiente o cómplice con otros. Esperamos que el gobierno nacional entienda que debe ser el gobierno de las mayorías y no el gobierno de las élites. Traducción.
Señor presidente, no necesitamos de su autorización para impedir la posesión del Contralor, ni de la suya para fiscalizar a la fiscal general. Y de paso le dicen lo mismo a sus socios socialcristianos. ¿Interpretación? Creería que Daniel Noboa está jugando a lo siguiente, esperando que ellos en año y medio no puedan realizar lo que quieren realizar, que no puedan poner en marcha su agenda, que los tiempos legislativos, que los tiempos electorales vayan a cortar cualquier intención que ellos tengan y esperar, me imagino, de él tener tanto éxito como presidente al haber aprobado las leyes económicas y haber tenido gobernabilidad para que en el 2025 tenga una mayoría probablemente en la Asamblea y no tenga que volver a pactar. Eso es lo que yo veo. Doctor Quijón. Todavía no sabemos cuál es el proyecto tributario que el presidente Noboa va a presentar. Él ha dicho que va a bajar impuestos. Tiene hasta el 30 de noviembre para hacerlo de paso. Pero resulta que tiene un déficit de 5.000 millones de dólares. Y entonces, bajando impuestos no va a cubrir el déficit. Necesita incrementar la recaudación. Menos impuestos, más recaudación. Para eso, se reactiva más la economía. ¿Cómo Ese era el lema de Pablo Rosemena. No se fue a la Cámara de Comercio, menos impuestos, más recaudación. Y eso tiene que, por haber bajado los impuestos, han recaudado más. Cuando estuvieron en el gobierno no lo hicieron. Lo que hicieron fue subir impuestos. Lo que hicieron fue subir, y recaudaron 500 millones de dólares más. Vea, Noboa tiene dos problemas urgentes. El uno es que tiene que subir impuestos para poder financiar el déficit. Híjole. Y segundo, que tiene que subir salarios. El presidente Lasso había prometido subir $25 cada año. ¿Va Noboa a subir $25 o va a subir $1? Ok. Y entonces eso, o sea, un presidente que se va a inaugurar sin subir salarios, porque es probable que no suba. Y subiendo impuestos. Tiene un problema complicado. Ok. Doctor Felipe Córdoba, su comentario sobre lo mismo. Pero antes aporto ahí un par de elementos para ilustrar esto. Aprobación de los presidentes de la República desde 1998 hasta noviembre de 1223. Vean ustedes cómo ha evolucionado el de Guillermo Lasso desde junio del 2021, hacia la derecha el gráfico. 71% cayó a 36.1%, a 21.8% en mayo del 23, bajó un poco hasta noviembre del 23, y en cambio Daniel Noboa pega un salto a 60.2%, con eso está ahora, es decir, 10% más de lo que tenía. Y respecto a la situación general del país, por buen o mal camino, en mayo 23 el optimismo estaba por 20.6%, ahora ha subido al 23.1%. Traducción para el presidente, ¿qué significa eso, doctor Córdoba? Mire, la población, con su opinión, dice qué es lo que está sucediendo en el país, no solamente en su ciudad, no solamente en su casa, sino en general. El saber que el principal problema, que también seguramente lo va a mencionar luego, es el problema de la inseguridad. Si vemos nosotros cómo era el asunto de la inseguridad en el año 21. Sí, ¿sabe qué? No se me anticipe. Lo voy a mostrar luego. Antes, permítame preguntarle, en función de esta aceptación de 60%, ¿no debe él usar ese capital político para hacer lo que Carlos Quijón cree que hay que hacer? Subir impuestos de entrada y no subir por lo menos el sueldo en los $25, el básico que le hubiera tocado a Guillermo Lasso. Mire, si no cumple por lo menos ese incremento de los $25, que es lo que está esperando la población, ese 60% no se va a seguir hacia arriba, sino no sabemos qué es lo que va a suceder. Pero para eso está ese 60%. Carlos, para eso está, el capital político es para desgastarlo, no para ponerlo en una urna ahí y contemplarlo. Exactamente. Pero con una asamblea como la que estamos ahora nuevamente viviendo, esa asamblea que, si la recordamos a la anterior, se fue con el 4%. Lo vamos a ver. Sí. 4%. No es que el actual va a tener un 60%, 30%. No, va a tener también una aprobación muy baja. ¿Por qué? Porque se vuelve nuevamente el problema político el número uno, y eso, no el problema que es de la atención a la población. Y eso conspira contra lo que usted dijo, que a mí se me había pasado por alto, que todos tienen de por medio en su cabeza el 2025. Se me fue la primera media hora de programa, enseguida vuelvo con mis tres panelistas. Lorena.
Cuando volvamos, la forma en que Vicente Tallano definió el rol del PSC en la Asamblea al postular a Henry Kronfle. Junto con los otros criterios de nuestros tres invitados de esta noche, la analista política Irene Vélez, Carlos Gijón, director de La República, y vía Zoom, el doctor Polibio Córdoba, presidente de SEDATOS. Hasta hoy se ve un presidente entrante sin hacer prevalecer su victoria. Se dio 11 de 15 comisiones en la Asamblea a quienes derrotó a cambio de gobernabilidad, hasta ahora no rubricada con hechos. Vera a su manera, crítico e independiente. ¡Hey, tú! ¿Aún conservas ese mouse con ruedita o dispositivos electrónicos tan antiguos que ya ni siquiera prenden? Mejor recíclalos conmigo. Recibot, para que no terminen contaminando la naturaleza y juntos los convirtamos en nuevos artículos. Te invito a conocerme en los centros de atención a clientes de Claro, porque reciclar es bueno para el planeta. Contigo hacemos posible un mundo mejor. Conoce más sobre esta iniciativa en claro.com.es. Quiero ganar más premios, premios en efectivo con Banco Bolivariano. ¿Te gusta? Por cada $20 de incremento mensual en tu cuenta de ahorros, participa para ganar $150,000 en premios. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. El país no aguanta más, ni estamos para aguantar a nadie más que venga aquí con odio, revancha, demagogia, venganza, en vez de propuestas prácticas para después de año y medio, simplemente estar un poco mejor. Y de allí seguramente pensar en 4 que nos permitan despegar. Gracias por la abrumadora cantidad de respuestas, llamadas, críticas, sugerencias, pedidos. Hoy no podemos extendernos a media hora. ¿Qué no diera yo? Después de encontrarme con la realidad, creo que debió haber sido así, tanto por los temas como por la calidad de los invitados, pero no alerté a los medios y sin alertarlos no puedo extenderme media hora más. Entiéndanme. OnePlus, Canal 14, reproduce este programa 48 horas después, el mismo número, 14, en las 3 cableras que lo retransmiten, que son Stream TV Cable, CNT y Claro TV. El periódico digital Ecuador en Vivo lo sube a su portal de noticias y página principal apenas concluye con un resumen y algunos fragmentos. Y a todo Estados Unidos, o por lo menos a los suscriptores de esa red, llegamos vía Macro Digital Televisión. Otra vez, gracias a Jaime Jarrín por escribirnos desde California. Estoy tramitando el reclamo que me dijo porque consta en la programación de DirecTV, pero no sale el programa a la hora que dice. Lo vamos a ver. Miren, Jaime Nebot puso hoy día un tuit respecto a los resultados en la Asamblea, que se refiere en la parte principal a que ya era hora de que la clase política demuestre que es capaz de coincidir en asuntos básicos. Luego dice en el segundo párrafo, saludo y felicito al nombramiento de Henry Kronfle, pero en la parte polémica, que es el último párrafo, pongan la atención, dice: se necesitan leyes urgentes y pragmáticas que permitan al presidente resolver los graves problemas de los ecuatorianos. El pueblo debe ser defendido de tanta injusticia y abusos mediante una fiscalización rigurosa y efectiva, pero ajena a espectáculos circenses y al manoseo de la función judicial. El Ecuador no aceptará más excusas. Y le responde su socio en la mayoría, Rafael Correa. Así, de escueto, Nebot, hablando de manoseo de la función judicial.
los corruptos siempre fueron ellos. Irene. Yo no confío en nada de lo que ellos se tuiteen, se retuiteen, se contesten, se no contesten. Para mí todo puede ser una fachada para que el uno diga yo dije esto y el otro demuestre no estamos peleados frente al público, pero dentro estamos casados. Así que realmente... ¿Fachada? Fachada, o sea, para mí... ¿Nos están engañando? Sí. O sea, no estoy diciendo que nos están engañando, pero no me sorprendería que estén en ese tire y jale de ¿cómo va a decir que los corruptos siempre se fueron ellos y todos saben que están juntos en este momento? Solamente tal vez quiere mostrar... ¿Qué es lo que quiere entonces Correa? Tal vez demostrar que tal vez demostrar alejamiento, tal vez demostrar... No está evidenciando que está indignado porque lo suyo no fue parte del acuerdo, pero igual lo seguirán haciendo. No, yo realmente creo que esto de aquí es que se tratan de proyectar cada uno como un partido que no ha puesto en dicho sus valores y sus principios. Okay. Entonces, mantenerse Carlos Gijón, independientes dentro del pacto. Su lectura, como se dice ahora. Yo creo que Correa está muy molesto porque la parte esencial del pacto, que es manipular la justicia para que su juicio sea anulado, está siendo negado de manera pública, aunque probablemente haya sido aceptado en privado. No, probablemente, él le dijo que sí, mentiroso a Henry Kronfle por eso. Bueno, fue aceptada según Correa le dijo a Kronfle. Entonces él le está restregando en la cara cuando ellos niegan lo que según Correa ha entendido que se ha acordado, porque la base del acuerdo no puede entenderse sino en relación con el juicio del expresidente Correa. Ahora, el otro, ¿cómo habla Jaime Nebot? De que es inadmisible el manoseo de la función judicial, cuando ahí tienen ellos un tipo que han apoyado como Javier Muñoz, que es el que ha hecho lo que le da la gana con la agenda social cristiana que él empuja allí, ayudado por Wilman Terán. Bueno, este Javier Muñoz se movió para sacar a María Josefa Coronel, que era delegada de ellos aquí. Este Javier Muñoz fue denunciado por ordenarle al representante Daniel, que lo invitamos con frecuencia, el penalista, ayúdenme con el nombre, es un nombre libanés, acuérdense, Curi. Todo tengo que estar en esta cabeza, ¿no? Ustedes, ¿para qué están adentro? Daniel Curi, lo he invitado N veces. Bueno, Daniel Curi denunció que Javier Muñoz lo llamaba a decirle a este juez ayúdalo, a este juez cámbialo y sácamelo. Bueno, históricamente el control de la justicia ha sido la base del poder del Partido Social Cristiano. Eso, o sea, desde que en las últimas décadas, esa ha sido la base del poder. Rafael Correa, en la forma en que reprende a Jaime Nebot. Pero lo que estoy hablando es público. Lo que estoy diciendo no es un secreto. O sea, todos le está sabemos, diciendo en otras palabras el conejo hablando de orejas. Que el control de la función judicial ha sido en gran parte la base del poder del Partido Social Cristiano. Y Nebot se aguanta. Cuando se decía que Febres Cordero era el hombre más poderoso del país, aunque no era presidente de la República, ya no era alcalde de Guayaquil, pero seguía siendo el hombre más poderoso del país, de la República, ¿por qué era? ¿Porque era un político con un gran carisma y liderazgo? ¿O porque controlaba las dos, o la sala de lo penal de la Corte Suprema de Justicia? Okay, Irene. Y todos sus enemigos, todos los quienes lo enfrentaban, tenían que salir huyendo del país. Allí. Hay un punto que quiero rescatar de la intervención anterior de Polibio Córdoba, cuando dijiste lo de que se tenía el 70%, casi 60% de aprobación, tenía un capital político donde podía tomar decisiones difíciles para el país, como por ejemplo aumentar impuestos o no subir el sueldo. Y la verdad es que estoy en desacuerdo con esa lectura, por lo siguiente: el presidente Guillermo Lazo llegó a tener 70% de aprobación al minuto de haber sido electo, y esa popularidad se le fumó en un segundo. Eso pasa cuando uno tiene un presidente que no tiene apoyo neto, no es un correísmo que tiene un 30% duro y que lo puede sacrificar. El apoyo que ha tenido Daniel Noboa es absolutamente volátil y en cualquier momento se puede ir, y él sabe eso. Y si quiere reelegirse, que esa es su intención, de empezar tomando decisiones que son políticamente y electoralmente costosas, por más de que tal vez sean responsables, sería equivocado. Más aún sin tener a su ministra de Gobierno confirmada, Mónica Palencia, respecto a la cual dijo el viernes del Día de la Noche de Radio Centro, Carlos Gijón, quien está ahora aquí invitado, que hasta donde él conocía, ella era de nacionalidad venezolana, mexicana, perdón, y no podía posesionarse en esa función. Recuérdenme si leí los 4 primeros gráficos, me faltan antes de volver con Polibio Córdoba 2.
Me faltan 3. ¿Leí el de cómo está su ánimo respecto al futuro del país? ¿Ese leí? Ok, vamos con ese. Porque esto también es un factor importante. Ha subido de mayo 23, en que estaba 21.5% el optimismo o el ánimo, a 46% ahora, en noviembre. Y la aprobación de la Asamblea Nacional, recuerda, datos que terminó en 4.4% en mayo del 2023. En función de estos dos elementos, ¿qué le están diciendo sus cifras al Ejecutivo respecto a cómo debe barajar las cartas? La población, la fuerza de la opinión pública está diciendo, no solamente al presidente, o sea, por quienes votó, no solamente por el presidente, por las asambleístas, también no tenemos que olvidarnos de los que son los administradores de las provincias y de los cantones. La situación que vive la población es una situación tremendamente difícil. La inseguridad, no podemos dejar de mencionar, que tenga ahora un 45% de peso en todo lo que es el diario vivir de la gente. Y luego de eso, lo que es el desempleo, la deficiente ocupación, la pobreza en general, que con todo eso pues simplemente pasan del 80%. Doctor, vamos a ver los datos en el próximo bloque, pero no le está diciendo eso a Daniel Noboa dos cosas. Si das un golpe eficaz al tema de inseguridad, ni bien te posiciones, eficaz, no un golpe de efecto, un golpe eficaz, y si adoptas una o dos medidas que apunten a incrementar el empleo, ¿te aguantamos lo demás? Mire, a mí me parece, perdóname Carlos, y también toda la población que nos escucha, que es bastante importante, los que manejan el país, gobierno, asambleístas, los que administran el sector público, ellos deben estar los primeros informados. Y de lo que me doy cuenta yo, porque tantas reuniones que tenemos, no tienen idea de lo que son las cuentas nacionales, los indicadores nacionales. Wow. Ellos deben darse cuenta lo que significa un decrecimiento del 0.8% que está previsto para el próximo año. O sea, ¿usted cree que estos jóvenes no tienen, no la formación que les sobra, sino la experiencia suficiente como para asumir esta realidad crítica, ni están acogiendo a experimentados que suplan lo que únicamente una trayectoria de años pueda dar? Desgraciadamente son las dos cosas. No es que tengan una maestría, un doctorado, lo que sea, suficiente, porque eso se concentra en algo muy especial. Esto me pasó a mí hace muchos años. Sí, me acuerdo. Y otra cosa es la cuestión práctica. Okay. Y entonces hay necesidad de que estos jóvenes, que hay elementos buenos, que hay madera, digamos, para formarlos, pero no hay tiempo. Está claro. El tiempo que se viene es tan corto. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué va a hacer el gobierno? Esa es la diferencia en este periodo. No hay tiempo para la famosa curva de aprendizaje. Coincido. Enseguida vuelvo con más con ustedes. Lorena. Cuando volvamos, dos declaraciones sorprendentes. La de Mónica Palacios sobre hasta dónde llegará en la Comisión de Soberanía Alimentaria que encabeza, y la del presidente Noboa en su discurso el día de recibir sus credenciales, recordando qué entiende él por impedir la impunidad y respetar la Constitución. Hasta hoy se ve un presidente entrante sin hacer prevalecer su victoria. Se dio 11 de 15 comisiones en la Asamblea, a quienes derrotó a cambio de gobernabilidad, hasta ahora no rubricada con hechos. Yo me pierdo, sin ti me vuelvo veneno. No entiendo el despertar sin un beso de eso, sin tu... Vera a su manera, crítico e independiente. ¡Hey, tú! ¿Aún conservas ese mouse con ruedita o dispositivos electrónicos tan antiguos que ya ni siquiera prenden? Mejor recíclalos conmigo. Recibot, para que no terminen contaminando la naturaleza y juntos los convirtamos en nuevos artículos. Te invito a conocerme en los centros de atención a clientes de Claro.
porque reciclar es bueno para el planeta. Contigo hacemos posible un mundo mejor. Conoce más sobre esta iniciativa en claro.com.es. Quiero ganar más premios, premios en efectivo con Banco Bolivariano. ¿Te gusta? Por cada $20 de incremento mensual en tu cuenta de ahorros, participa para ganar $150,000 en premios. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano. Contigo. Cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender. La forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quieres ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam. El país no aguanta más, ni estamos para aguantar a nadie más que venga aquí con odio, revancha, demagogia, venganza, en vez de propuestas prácticas para después de año y medio, simplemente estar un poco mejor. Y de allí seguramente pensar en 4 que nos permitan despegar. En 13 minutos tenemos que concluir. La primera plana de Expreso de mañana. No más rejas hasta la ordenanza. La aplanadora legislativa se reparte las comisiones, la aplanadora. Más soluciones para los afiliados del IES. La tarifa de luz abre otra polémica. Michael Morales, promesa del Ecuador latinoamericana en la UFC. El Universo, presidente electo tendrá 7 escollos que enfrentar. Gobierno saliente, empresarios repasan factores por los que de gran expectativa inicial se pasó luego al desencuentro. Peligrarían 8,000 plazas de trabajo por tema subsidio. La mujer más bella es de Nicaragua. El discurso de anoche de Milei en El Salvador, en Miss Universo, tiene que verlo. Es una pieza política de oro en inglés de apenas 1 minuto. El Diario, primera plana de mañana. La deuda pública hace temer por la economía. Milei es el ganador. Es el único periódico que tiene en primera plana ese resultado. En Puerto Viejo hacen una inversión. La Universidad de San Gregorio tendrá obras de seguridad. Buscan una ciudad segura. Esto también en Puerto Viejo. Allá, buena acogida tuvo el Festival del Ceviche de Pinchagua en Río Chico. Qué ganas, por Dios, mi tierra. Y en Manabí, posibles cierres de vías crean clima de incertidumbre. Lorena. Hoy subió a sus redes sociales la asambleísta correísta Mónica Palacios una declaración que escapa claramente al ámbito específico que le corresponde a su comisión, pero aún así la hizo pública. Hola, mi nombre es Mónica Palacios y voy a empezar a trabajar aquí desde esta Comisión de Soberanía Alimentaria. ¿Por qué estoy aquí? Justamente porque voy a fiscalizar los envíos de droga en contenedores de fruta. Voy a fiscalizar todo el narcotráfico del gobierno del encuentro y tal vez del actual gobierno. Al conflictivo panorama que se viene en lo político hoy, el presidente Lasso aportó un elemento más: a los zánganos de Bélgica, Washington y uno que según él pasa más tiempo en Miami que en el Ecuador. Los zánganos, los que se preocupan solo de ellos, que viven en Bélgica y desde allá pretenden manejar la política ecuatoriana. Otra señora que vive en Washington y que controla votos en la Asamblea Nacional, y por ahí otros que se pasan más en Miami que en Ecuador, quieren controlar la política ecuatoriana. Probablemente lo harán en el próximo año, porque en el 2025 regresaremos para ponerlos en orden y continuar con nuestro trabajo de servicio al pueblo ecuatoriano. Ahí tienen ustedes el panorama completo, por lo menos a juzgar por declaraciones de Irene Vélez. Ya ven cómo va a manejar la Comisión de Soberanía, Consejera de Fiscalización, esta señora Mónica Palacios, y lo que insinúa respecto a que en frutas se exporta droga, con una alusión indirecta a quién es un exportador de frutas. ¿Tengo que traducirlo? Tradúcelo. Ya, Daniel Noboa y su exportadora, de parte de ella. Y de que ahora también posiblemente se está haciendo más lo que Guillermo Lasso anuncia,
2025 creo tendrá una opción. ¿Cuál? No sabemos. ¿Cómo afecta eso lo que va a pasar a partir de mañana en la Asamblea, en que se habla de tratar seguramente la destitución de Lasso a la cabeza de la agenda? A ver, dos cosas. Primero, sobre Mónica Palacios, al resto de los asambleístas de las otras bancadas, una sola palabra, para mí, aprendan, realmente. O sea, ya sea que estemos criticando, que no estemos criticando, estamos hablando de ella, de la única asambleísta que tenemos una pieza gráfica que estamos utilizando, y en un programa de oposición. El resto de esto es lo que pasó, se están cooptando puestos incluso en la discusión pública. Entonces, a Ruptura, a cualquier otro, a Lucio Gutiérrez, donde sea, aprendan, porque los espacios no se los van a regalar, tienen que tomárselos, 1. Y 2, sobre el presidente Guillermo Lasso, no sé qué vaya a pasar, pero no tengo que dejarlo de decir. Sus declaraciones fueron delirantes. ¿Cómo puede ser que diga, aquí vienen a gobernar 3 personas y probablemente lo vayan a hacer en el 2024, pero no se preocupen que en el 2025 nosotros regresaremos, si ellos en primer lugar permitieron que esto se esté pasando? Entonces, ya que no pudieron mantener el poder, y por no poder mantener el poder es que esto está ocurriendo, pero no se preocupen que nosotros que no pudimos, que ocasionamos esa situación en primer lugar, vamos a regresar. A quien vaya a poner como candidato, que yo creo que sé quién es, que quien vaya a poner como candidato, piénseselo 2 veces, porque esta es la peor carta de presentación que le pudo haber dado. El sueño de Creo es Henry Cucalón, a propósito, si no lo quiere decir Irene Vélez. Su misma interpretación o su lectura de estos dos fenómenos, de estas dos declaraciones. Bueno, lo más duro que dijo el presidente Lasso no fue ese byte, fue lo que dijo a continuación. Habló de la existencia de un grupo político que está aliado a un grupo de delincuencia organizada que está dedicada al narcotráfico y al asesinato. Es más, él había dicho antes que ese grupo político estaba atrás del asesinato de Fernando Villavicencio, que el FBI concluyó que lo dijo hoy día. Habló de un grupo político que está en la asamblea, dijo que está copando la asamblea, que es un grupo político que está asociado a grupos de delincuencia organizada que se dedican al narcotráfico y que han asesinado a un candidato presidencial. Doctor, esa carta se la puede jugar estos días, y que para impedir o acelerar lo que la asamblea pretende hacer, solo falta votar para destituirlo. Quieren destituirlo y que asuma estos 3 días del vicepresidente. La ley dice que tiene que concluir el debate. El debate no concluyó, el debate fue interrumpido. Tenían que hacerlo 5 días después. Tiene que concluir el debate, y después de 5 días de que haya concluido el debate, se puede votar. Entonces, pueden violar la ley porque tienen una mayoría, pero la ley establece, o sea, no le da los plazos. Podrían destituirlo o censurarlo después que haya salido del poder. Gracias por la aclaración. Doctor Polibio Córdoba, aquí están los datos que queríamos ansiosamente destacar. Problemas nacionales, la inseguridad, delincuencia, violencia. Lo importante es que vean ustedes en la línea de arriba cómo ha evolucionado. De importar 6.9% en el 2021, 32.5% en el 2022, en mayo del 2023, 39.8%, está hoy en 45.2%. Segunda línea, desempleo, subempleo, falta de ocupación, 31.1%, 24.1%, 22%, 18%. Está bajando la preocupación por eso. Interesante. Situación económica, pobreza, crisis económica, también descienden del 2021 al 2023 a la mitad, 30.3%, 28.7%, 11.8% y 15.3%. Los 3 principales problemas del país son inseguridad ascendente, desempleo, subempleo descendente, situación económica descendente, pero entre los 3 fácilmente llegan al 80%. ¿Conclusión? Mire, Carlos, no es que en la práctica, digamos, en la realidad, el desempleo disminuye y también la pobreza disminuye. Lo que pasa es que si antes tenían los dos 60, la inseguridad tenía 7. Ahora la inseguridad de cambio tiene 45 y entre los dos tienen pues prácticamente un 34%. Entonces, sigue siendo también una fuerza que quiere empujar a una realidad mejor el desempleo, la mala ocupación. A mí me preocupa, y perdóneme que insista, que los que manejan el país o los que van a manejar el país, los que están al frente de la Asamblea Nacional y todos los grupos que están alrededor de ellos, no conozcan la realidad del país a través de lo que dicen las cifras.
Cuando se va a alguien a donde un médico, el médico lo que hace es examinarlo profundamente, exámenes de laboratorio, radiografías, etcétera, para saber qué es lo que debe hacer, cuál es su diagnóstico. Pero aquí los señores no se preocupan de este paciente nacional para saber qué es lo que sucede. Nosotros tenemos esta información, Carlos, a nivel provincial, a nivel municipal. Los problemas que pasan a nivel nacional agregados son diferentes a nivel de cada una de las provincias. Y por eso es que le decía también que es importante que quienes administran la provincia, quienes administran los municipios, se enteren de lo que pasa con su lugar donde ellos viven y donde ellos manejan al país, a su provincia y a su ciudad. Doctor, ¿y cómo me preocupa cómo esto. se puede resolver esa preocupación o definir esa carencia? ¿Cómo? Nosotros lo hacemos en la medida de lo posible, a través de foros permanentes. Y esto lo vamos a seguir haciendo, capaz de poder estar en diferentes provincias con los datos que dice la población. Ok. Ahora, nosotros este estudio, que usted lo conoce muy bien, el estudio del Omnibus. Lo tengo claro. Todos lo reciben mensualmente y pues esa es la forma, nosotros, de poder servir en la práctica al país con nuestros trabajos. Ya, a mí lo que me preocupa es que mientras tanto se le está pasando por las tranqueras al gobierno, o el presidente lo admite o no lo sabe. El viernes conté aquí los casos de CNT y SENAE, donde han ido a pedir los correístas, una de ellas ex colaboradora cercana de Glass, el proceso de transición. Y están merodeando atrás de la ministra de Energía, ¿ya? Como trasfondo, Esteban Albornoz, ese que dijo que no iban a haber apagones, cuando los hubo al día siguiente que dijo eso, lo declaró en Ecoavisa, me acuerdo clarito, porque ya no estaba ahí, fue 2011, si no me equivoco. Y además quiso enjuiciar por calumnia a los que revelaron el asunto. Ese manda a un señor Merardo, ¿ya?, a reunirse con la ministra de Energía y ver cuáles son las decisiones que van a tomar. Si eso es parte del acuerdo, díganlo. Y lo destaco porque el presidente electo dijo que esto no incluía ministerios, ¿ya?, que no incluía puestos, aparte de no incluir impunidad. ¿Está claro? Ok, vamos al rito final, que va a cargo de Lorena Ochoa. Así es, Carlos. Les recordamos a nuestros invitados de esta noche que sus respuestas únicamente en términos de sí o no. Vamos primero con Polibio Córdoba. 1. El gran respaldo superior a la votación que tuvo al ser elegido con que comienza el presidente Noboa debe ser aprovechado para lanzar la consulta popular en los primeros 60 días. ¿Sí o no? Me parece que es importante que se haga esa consulta popular, pero con temas ¿Sí que o sean debidamente explicados a la población, para que la población decida lo que realmente le interesa al país. Por favor, le recordamos a nuestros invitados de esta noche que sus respuestas únicamente en términos de sí o no. Vamos con la número 2. ¿Considera usted que un consultor político consagrado como Roberto Izurieta podrá manejar una comunicación política pragmática como la que requiere el gobierno actual, sí o no? Me parece que está debidamente preparado, con experiencia, y puede hacer un papel mejor al que se hizo en los años anteriores. Gracias. Vamos ahora en el set con Carlos Gijón. ¿Considera usted al correísmo capaz de todo lo peor en su afán de conseguir impunidad y retorno para su líder, sí o no? Sí. 2. ¿Cree usted que el presidente Lasso debe revelar ya al país cuál es la organización política que impulsó el asesinato de Fernando Villavicencio, según la investigación que le entregó el FBI y la declaración del único testigo protegido sobreviviente, sí o no? Dice, no es su papel, es de la fiscal. Vamos con Irene Vélez. Número 1. ¿Son las fuerzas democráticas no correístas las responsables de que el correísmo sea el puntal de la nueva mayoría en la Asamblea al ellos no haber podido unirse y, peor que eso, fraccionarse como ocurrió con Construye? Sí. Número 2. 3 ministros capaces en gobierno interior y defensa podrán darle al presidente Noboa el sustento que no ha logrado en la Asamblea? Sí. Gracias a los 3. Doctor Gijón, politóloga Vélez, doctor Córdoba, mil gracias por su brevedad
y profundidad. Es un esfuerzo enorme encapsular en tan poco tiempo tantas cosas por decir con tanta claridad. Por lo tanto, yo solo quiero añadir lo que ha reiterado Lorena Ochoa a lo largo del programa. Hasta hoy se ve un presidente entrante sin hacer prevalecer su victoria. Se dio 11 de 15 comisiones en la Asamblea. ¿A quienes derrotó? A cambio de gobernabilidad, que hasta ahora no ha sido rubricada con hechos. Lorena. Mañana en vivo a las 22 horas, la victoria de Javier Milei como presidente de la Argentina. ¿A qué se debe y qué debemos esperar? Hasta entonces, que tengan un descanso reparador. Buenas noches.